días y gracias por acompañarnos por la señal de OnePlus. El día de hoy conversaremos sobre un tema muy interesante y nos acompaña un especialista, el abogado José de la Gasca. Es un especialista en materia penal, abogado graduado de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Tiene una maestría en criminalística, fue juez de garantías penales del Guayas, fue consultor para la Asamblea Nacional y en lo más destacado y reciente, secretario anticorrupción. Finalmente también tuvo un paso por la docencia y bueno, es una persona dedicada al estudio de la ciencia penal y con él vamos a tratar una problemática muy actual. Yo en lo personal me he manifestado, les consta a quienes nos siguen, sobre la crisis en la que se encuentra el sistema de justicia en el país. Y en mi opinión, esto se debe a principalmente la falta de uniformidad en los criterios en los actores del sistema. Esto crea una inseguridad jurídica desde la perspectiva de los profesionales que brindamos un servicio y desde la perspectiva de los usuarios del sistema que no saben con qué disparate van a salir los jueces en determinados casos. Y hay factores que implican o influyen en estas decisiones que son desiguales, que son discriminatorias, como lo son la opinión pública, el miedo al escarnio, la presión mediática, obviamente la corrupción y la política que cuando suele involucrarse con la justicia lo arruina todo. En el contexto del reciente pedido en la defensa del expresidente Jorge Glass Espinel y la medida cautelar otorgada a su favor por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es que nos ha concitado la atención sobre, en primer lugar, la relevancia del estado de salud de una persona privada de su libertad frente al cumplimiento de una medida cautelar, y hay una diferencia sustancial sobre el cumplimiento de una pena. En este primer punto, abogado de la Gasca, buenos días y quisiera que nos ayude con una opinión informada sobre el asunto. Muchas gracias, Carlos Luis. Gracias por la invitación. Sí, yo creo que los problemas que aquejan a la justicia son varios. He mencionado uno relevante en cuanto a la aplicación de la justicia diversa, pero este es un fenómeno natural. Es decir, la aplicación de la justicia pasa por un proceso interpretativo y por eso es que la Constitución exige una argumentación, una motivación suficiente. El problema es que no ha habido un consenso, digamos, en lo que se puede entender como qué es una motivación suficiente, más allá de que de reciente data existe una unificación de criterios por parte de la Corte Constitucional que creo yo que ayuda mucho. Sin embargo, siempre vamos a tener el problema de los operadores de justicia y ahí es donde yo creo que el problema que tú señalas respecto de la falta de unicidad de criterios, donde ciertamente eso es algo en lo que la Corte Nacional de Justicia debería estar a la postre, estar a la vanguardia y no a la retaguardia, es algo que yo creo que pasa principalmente por un asunto de formación de jueces, de especialización de jueces, y con esto no quiero dar pábulo a que necesariamente tengamos que trasladar a todos los jueces a la ciudad de Quito, como ha ocurrido pues, con una resolución del Consejo de la Judicatura, reciente data respecto de los jueces en materia de anticorrupción, pero eso es un tema aparte. Y luego un asunto muy importante que es el asunto de cómo evaluar la corrupción o cómo detectar la corrupción y la afectación de la corrupción en el sistema de justicia, sumado a los problemas de independencia de poderes que aquejan a esta función judicial. Entonces, definitivamente existe una deslegitimación. Entrando en materia, respecto del el caso de Jorge David Glass Espinel, el expresidente de la República, yo creo que aquí hay que diferenciar. Primero, la medida cautelar que él recibió, de lo que conozco por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es del 2019. Y básicamente lo que quería la Comisión salvaguardar por la gravedad y la inminencia de los daños a sus derechos humanos, de la afectación a sus derechos humanos, era principalmente su derecho a la salud, su derecho a la vida, por cuanto pues, se decía que no tenía acceso a tratamientos médicos y demás cosas. Esto se enviaron pues, las resoluciones, las recomendaciones y las actuaciones, los pedidos de actuación por parte de las autoridades, y no sabemos en definitiva qué ocurrió, pero eso no obliga forzosamente un excarcelamiento. Y aquí hay que confundir, hay que distinguir, mejor dicho, entre
lo que puede servir para corregir un problema de ejecución de penas en cuanto a tutelar derechos fundamentales como la salud, y tú conoces muy bien estos temas respecto de qué debe hacer el Estado y qué deben hacer los litigantes, la defensoría, para tutelar el respeto de las personas que están privadas de su libertad, sea preventivamente o cumplimiento de condena, cuando tienes quebrantos a la salud. Y por otro lado, lo que se suma y lo que he estado viendo de reciente data es estas peticiones de unificación de pena y de aplicación de beneficios penitenciarios o de garantías penitenciarias para la misma persona. Entonces yo creo que hay que distinguir. Por un lado, creo que el asunto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene que ver con hacer que se respeten dentro del sistema carcelario. En ningún caso se está diciendo que haya una excarcelación, los derechos fundamentales o los derechos humanos del señor Jorge David Glass Espinel. Y por otro lado, lo que tiene que ver él ya con la aplicación de los beneficios penitenciarios a que tiene lugar en caso de pues, los requisitos legales. Entonces, aquí hay estas dos situaciones. Yo creo que mucho ha pasado porque se confunda que la decisión de la Comisión Interamericana inmediatamente implica un excarcelamiento, o que las peticiones actuales de excarcelamiento tienen que ver con de unificación de penas y de criterios de aplicación de régimen semiabierto, tienen que ver con esas medidas cautelares, sumado a la visita coyuntural de la comisión, de una comisión de la Corte de la Comisión de Derechos Humanos, de la Comisión Interamericana, a las cárceles respecto de la situación carcelaria que acabamos de atravesar o que se ha agudizado en este año. Entonces hay que hacer esas diferenciaciones. Bueno, y no es una problemática sencilla. Recordemos que esta comisión vino al país y no pudo ingresar a la cárcel de Guayaquil. El gobierno no estuvo en la posibilidad de garantizarle su seguridad y decidieron no ingresar. Entonces, este ambiente que no es propicio para la rehabilitación social, eso es evidente, donde se producen muertes y además muertes atroces de centenares de ecuatorianos privados de su libertad, muchos de ellos aún con su presunción de inocencia vigente a la espera de una resolución, realmente que pues no, para el mundo contemporáneo, para el mundo moderno, no hace sentido que un ex vicepresidente de la República, por mucho que haya cometido un delito, esté privado de su libertad en estas condiciones. Pero eso es nada más en el universo de la opinión pública. Centrémonos en lo científico y en lo jurídico, y hay algo que quizás muchos de los que nos escuchan no distinguen, porque para las personas que no tienen conocimiento jurídico o que no transitan en este ejercicio profesional, estar en la cárcel es lo mismo, pero no siempre que estás en la cárcel estás cumpliendo una pena. Y hay una diferencia entre estar privado de tu libertad cumpliendo una medida cautelar y estar privado de tu libertad cumpliendo una pena. Y sobre este particular, el mismo hecho, estar enfermo, sufrir una enfermedad catastrófica o sufrir de una condición médica de importancia. ¿Hay diferencias? Una persona que ha sido condenada por un delito y que está cumpliendo una pena puede terminar de cumplir su pena con una suerte de arresto domiciliario como si se tratase de una medida cautelar. Expliquemos un poco eso, José, por favor. Veamos, sí, a ver, definitivamente no hay una, hay varias diferencias entre estar privado preventivamente de la libertad y estar privado de la libertad cumpliendo una condena. Parte inclusive de que la condena sirve para rehabilitar, en teoría ese es el fin, y la prisión preventiva cumple otros propósitos que simplemente asegurar la comparecencia del procesado al proceso y otras más relacionadas con el cumplimiento de la reparación integral. Luego, diferencialmente tienen que estar en lugares distintos. Hay un centro de privación de libertad para personas privadas de la libertad preventivamente y hay otro centro de privación de libertad para las personas que están cumpliendo condena. No deben mezclarse. Hay dos centros para cada uno de ellos. Dentro del centro de privación de libertad para personas condenadas, a su vez existen clasificaciones respecto de personas de alta peligrosidad, mediana peligrosidad, mínima peligrosidad y otras personas que están sancionadas por apremios, otras personas que están, mejor dicho, están cumpliendo apremios, otras que están sancionadas por delitos de tránsito, entre otras figuras. Es decir, existe una diferenciación. Cada persona que está privada de la libertad cumpliendo una condena está primero sometida a manos del Ejecutivo, porque pasa a esa parte ya de, salió de la parte adjetiva procesal, ya fue condenado, pasa a manos del Ejecutivo, donde es el Ejecutivo a través del órgano técnico, que en este caso es el SNAI, quien está en control de esa persona y es responsabilidad del Estado a través del Ejecutivo. Esa persona que está ahí no está ahí simplemente encerrado o botado en la basura o echado al olvido. Esa persona tiene que cumplir con un programa de rehabilitación. Debe haber un plan
¿verdad?, de cumplimiento de pena. Y es sobre la base de ese plan de cumplimiento de pena, que debe ser individualizado, donde vamos a ver si existen más adelante el cumplimiento de estas condiciones de rehabilitación según las fases de la rehabilitación, para que esta persona pueda acceder a los beneficios a los distintos regímenes penitenciarios, como son el semiabierto y abierto, que mal llamadamente se les llaman prelibertades, pero ese no es un término jurídicamente apropiado. Entonces, el preso preventivamente todavía está a manos, ya no del SNAI, necesariamente, más allá de que la tutela, digamos, su seguridad interna debe estar garantizada por el SNAI, porque es dentro del perímetro del recinto donde está cumpliendo su prisión preventiva, pero judicialmente hablando, el preso condenado está sometido a la justicia de un juez de garantías penitenciarias, ese es su juez natural, digámoslo así, mientras que el otro va a ser el juez del proceso, quien deberá dictar las medidas. Eventualmente existen remedios directamente aplicables, y así lo establece la ley, que lo pueden establecer los directores de los centros penitenciarios para hacer los traslados de las personas en caso de que no existan las capacidades suficientes o la capacidad resolutiva suficiente en el centro penitenciario para la condición de salud o de precariedad en la que esté. Y de esto, a su vez, existen remedios que pasan por control judicial y además tiene que informarse. Es decir, existe una posibilidad de que un preso preventivo esté cumpliendo su prisión preventiva en un centro de hospitalización, es correcto. Después, más adelante, veremos si es que un preso condenado, una persona privada de su libertad por condena, puede cumplir fuera. Eso ya es un poco más complicado. No obstante, no existen propiamente dependiendo de las situaciones extremas, situaciones que no se puedan corregir a través de las garantías penitenciarias o en su lugar a través de un habeas corpus. Entonces, existen los mecanismos, pero tenemos muy arraigada esta idea. Ahora, dependerá también de la situación del tipo de preso, etc. Entonces, yo creo que un poco podemos hacer esas diferenciaciones. Excelente aporte. Mira, un poco para retomar las ideas de una forma más breve, existen dos tipos de privación de libertad, por llamarlo de alguna forma. Puedes estar privado de tu libertad cumpliendo una medida cautelar, que lamentablemente en nuestro país se ha prostituido, la prisión preventiva, que es restrictiva, que la Constitución la restringe al cumplimiento de altos estándares, y nuestro Código Orgánico Integral Penal, que además ha sido reformado en ese sentido, la restringe como una medida de última ratio, es decir, que debe ser tomada de una forma, restrictiva cuando ya no existan otras alternativas y se justifique plenamente. Y el otro escenario en el que te encuentras privado de tu libertad, o en el que podrías encontrarte privado de tu libertad, es cuando estás cumpliendo una pena. Lo que hemos conversado brevemente es sobre la relevancia de tu condición de salud, de tu estado de salud, en un régimen y en el otro. Y efectivamente queda claro que es relativo. Si estás privado de tu libertad cumpliendo prisión preventiva, el propio Código Orgánico Integral Penal te confiere un caso de especialidad, que es el arresto domiciliario o el tratamiento en una clínica, según las circunstancias de enfermedad, enfermedades catastróficas, incluso eso ha llevado a que el presidente de la República, por cierto, emita estos decretos ejecutivos otorgando el indulto a ciertas personas privadas de su libertad. Pero distinto es a una persona que se encuentra cumpliendo una pena. En este caso es menos relevante su condición de salud, porque en teoría, el Estado ecuatoriano debe garantizarle su salud dentro del recinto penitenciario. Y es muy interesante lo que decías, José, y nos recordabas que el habeas corpus, que es una garantía jurisdiccional de rango constitucional, es una salida, porque tiene un doble objetivo. Las personas conocen que el habeas corpus sirve para sacar a una persona de una privación de libertad ilegal, arbitraria, etc. Pero también tiene el objetivo de precautelar la salud y la vida de las personas privadas de su libertad. Y esa podría ser una alternativa en el caso del expresidente de la República, Jorge Glass Espinel. No particularizamos los casos, no somos parte, ni tú ni yo, de la defensa, pero conocemos lo que está en la opinión pública y eso ha concitado esta conversación, muy interesante, por cierto. Ahora, volviendo a ese caso en particular, ¿qué es esto de la acumulación de penas? ¿Cómo procede? ¿Cuándo procede? Sabemos que Jorge Glass tiene una pena de 6 años y tiene otra pena de 8 años, ambas ejecutoriadas y una en proceso. ¿Puede acumularlas? Por favor, explícanos un poco esto. A ver, sí, yo he escuchado por parte de los defensores, no llevo el caso, como bien has hecho la aclaración, respecto de esta unificación de penas. Y yo creo que
quizás llegamos a confundir este criterio de unificación de penas con acumulación de penas. Lo que está previsto en el Ecuador es la acumulación de penas hasta 40 años, lo cual significa que se suman las penas. Y no es que una pena se la introduce dentro de otra para el cómputo del tiempo. Aquello podría ocurrir a través de los llamados concursos ideales o concursos reales, pero propiamente sería una materia de un concurso ideal al momento de establecer el procesamiento y luego la ulterior condena, es decir, donde se dice que varias conductas pudieron constituir, una conducta pudo constituir varios tipos penales, entonces se va a acudir a la más grave para sancionar por las más graves. En el caso concreto de lo que conozco de Jorge Glass por noticias de prensa, es que en efecto fue sancionado en 2017, me parece, por el caso de Brecht, 6 años por asociación ilícita. Luego, años más tarde, en el caso sobornos, entiendo por cohecho, y tuvo 8 años de privación de libertad, y más recientemente por caso Signe. ¿Qué tienen que ver el uno con el otro para decir que procesalmente podían unirse o hacerse un procedimiento técnico de introducir un proceso dentro de otro, por decirlo así, acumularlo, o si acaso aplicar una consunción, que no es otra cosa que coger el delito más grave? Yo no lo veo, sin perjuicio de extraer de la ecuación el proceso que todavía no está ejecutoriado, porque todavía no estamos hablando de que haya una oportunidad de cumplimiento de pena, pero en los dos que están ya con sentencia ejecutoriada, yo no creo que tienen razón para poder, digamos, introducirse, va a ser esta subsunción, de introducir una pena y acoplarla a la otra, sino que lo que cabría es que sean las sumatorias de las penas y que se vayan acumulando hasta llegar al máximo 40 años. Entonces tendríamos que hacer la suma de los tiempos en los que él tiene las condenas y de los tiempos que ha venido cumpliendo por uno y por otro. Eso es lo que yo veo desde un punto de vista estrictamente legal. Yo no veo digamos, el fundamento para que haya este criterio de unificación de penas, sino de acumulación, más allá de que entiendo que el juzgador lo negó por este criterio de que se pedía la acumulación a pesar de que había una pena que no estaba todavía ejecutoriada. Sí, sí, y creo que un poco para terminar de orientar a la opinión pública no informada en materia jurídica, se está confundiendo, se están confundiendo las cosas. Creo que la mayoría piensa que las penas impuestas a Jorge Glass deben sumarse porque existen, pero eso no es así. La acumulación de penas debe de dictaminarse dentro de un proceso y eso no ha ocurrido. Es decir, Jorge Glass Espinel tiene una pena de 6 años y tiene una pena de 8 años y tiene un proceso que aún no tiene una pena. Estas penas, ambas, se están cumpliendo paulatinamente desde el momento en el que Jorge Glass fue privado de su libertad, por si acaso alguien piense lo contrario. Y lo que ha pedido la defensa, a mí no me hace mucho sentido, honestamente, porque la unificación de las penas, como lo han pedido, no tiene asidero legal. Lo que tendría asidero legal, y eso no es algo que pues, obviamente pide la defensa de Jorge Glass Espinel, es la acumulación de las penas. En todo caso, estaremos atentos al decurso de este proceso y de todos, de este proceso en particular, porque pues naturalmente es un caso de interés nacional, es un caso en el que además las instituciones jurídicas penales nos llaman la atención a quienes nos dedicamos a esta materia, pues y vamos a seguir a la espera de una resolución de parte de la justicia nacional. Ahora, con todo este antecedente y en tu práctica profesional, José, de un lado del escritorio alguna vez como juez y del otro lado del escritorio ahora como abogado en el libre ejercicio profesional. Yo tengo una opinión y esa opinión la conoces, además que es pública, sobre la desigualdad en la imposición de las medidas cautelares. Quisiera conocer la tuya. Yo creo que en definitiva hay desigualdad en todo y en la administración de justicia también. Creo que principalmente quienes padecen las medidas cautelares son quienes no pueden tener acceso a una correcta o debida defensa o a los medios para poder defenderse oportunamente. Y principalmente sobre ellos es quienes pesan la cárcel. Hay una frase muy desafortunada que se le atribuye a Zaffaroni que dice que la clase es para las personas, para los pobres, y usa una palabra un poco más fuerte. Yo creo que definitivamente aquello ocurre. Pero también ocurre contra el político, también ocurre contra el que tiene mucho dinero. Es decir, para qué lado de la balanza se inclina no solamente depende de un tema de una condición socioeconómica de pobreza, sino depende de la coyuntura. Y eso es algo definitivamente que es un vicio consustancial de la administración de justicia que aborrece cualquier principio de igualdad y de justicia que respetemos quienes creemos que todavía estamos en un Estado de Derecho, ¿no?
o democrático. Totalmente, totalmente. Y llama la atención que en medio de esta crisis carcelaria sea la propia Fiscalía General del Estado la que públicamente pide a sus funcionarios y también a los jueces que se abstengan de dictar medidas cautelares privativas de libertad, cuando ha sido la propia Fiscalía General del Estado y sus fiscales más cercanos los que sin discriminación alguna piden en cualquier proceso contra cualquier ciudadano allanamientos y privaciones de libertad de forma indiscriminada. Este es un factor determinante, creo yo, en, en la crisis carcelaria. Y este es el siguiente punto que me gustaría conversar contigo. Eh, ¿Cuáles son los factores que tú consideras determinan la existencia y la difícil solución de la crisis carcelaria? Porque si nos retrotraemos a la primera parte de tu intervención, muy interesante, por cierto, todo esto del sistema y cómo debe funcionar el sistema, yo creo que es un cuento que yo no lo he visto en la realidad. Estas cárceles bajo el control del SNAI y del Estado no existen. Esta rehabilitación no existe. Y hay una estadística muy reciente del pobre acceso a los privados de su libertad, a las personas privadas de su libertad, al proceso socioeducativo para su rehabilitación. Entonces, en la medida de esto, de que esto es una realidad indiscutible en el país, ¿qué tan importante te parece el abuso de la prisión preventiva como un factor determinante para la crisis carcelaria? Definitivamente, pero yo más que ensalzar la actuación de la fiscalía, yo creo que hay que hacer un llamado de atención a los jueces. Yo vi los distintos comunicados de fiscalía de la Asociación de Jueces del propio Consejo de la Judicatura, donde a propósito del hacinamiento y del problema de la crisis carcelaria, están tomando los correctivos en acción de cosas que ya están escritas en la ley y que siempre han estado escritas en la ley. La fiscalía puede pedir, estoy de acuerdo, es parte de sus facultades la prisión preventiva. Eso no significa que cada vez que la pida los jueces están obligados a darla. Primero, el fiscal tiene que motivar su petición de privación de libertad y esto supone que haga un ejercicio de ponderación de por qué es necesario, ojo que estoy usando esta palabra a través de un criterio de necesidad, por qué es necesario privar de la persona la libertad y por qué las demás medidas restrictivas de libertad preventivas no son suficientes para garantizar la comparecencia de la persona al procesar el proceso, que es uno de los fines de la prisión preventiva. Si este control no lo hace Fiscalía y más bien traslada erróneamente la carga a la defensa de los procesados, con estos mal llamados arraigos sociales y con estas muletillas en donde los fiscales y los jueces le tiran la culpa a los defensores o al del propio procesado de no haber demostrado sus arraigos sociales, ya esto empezó con una perversión del sistema que las reformas, como bien tú has señalado, trataron de venir a corregir. Pero seguimos viendo en la práctica, y no fue hasta que nos estrellamos con la puerta en la cara de la crisis carcelaria, que tuvieron que la propia fiscalía y los propios órganos de justicia salir a decir, por favor, ya no pidan tanto. Y ahí es donde yo insisto y vuelvo a la idea. ¿Por qué los jueces, que son los garantes de los derechos de las personas sometidas al proceso y ante quienes los fiscales piden las prisiones preventivas y que son quienes los que tienen que ordenarla, no establecían los controles necesarios y suficientes para ponerle un detente a la fiscalía en tanta petición infundada, en muchos casos, de privación de libertad, por falta de independencia interna de la función judicial, por un lacayismo quizás en algunos casos, por temor a una figura potente de la Fiscalía General del Estado, y por qué no decirlo, por el importantísimo rol que juegan los medios de comunicación y la opinión pública respecto de la privación de libertad en tales o cuales casos. Es que es ineludible y es infaltable y es un problema que venimos arrastrando no de ahora ni de los últimos 10 años, en que la prisión pública obliga a los juzgadores a dictar privaciones de libertad en todos los casos que vemos mediáticos. Y cuando un juez correcto utiliza una motivación para no privar de la libertad de una persona, definitivamente está tachado, tildado de corrupto y se llama la atención y se establecen procesos disciplinarios. Entonces, creo que cumplimos todos una parte importante en que aquello se haya institucionalizado y que hayamos tenido que vivir la crisis carcelaria que acabamos de ver, donde el primer factor, el factor preponderante definitivamente es el hacinamiento. Y me lleva al punto que refería en el inicio de mi intervención. El hacinamiento, que está prohibido en la Constitución y está prohibido expresamente en el Código Orgánico Integral Penal,
es lo que hace que no existan las condiciones propicias para una rehabilitación, principalmente aquello, porque el Estado, como dije, es el garante o tiene la responsabilidad de la persona que asume para su rehabilitación. Debe darle las condiciones médicas, físicas, de salud, de esparcimiento, de deporte, de educación. De hecho, los organismos técnicos, según la ley, tienen directorios, debe tener un directorio que ocupe las distintas ramas con los ministerios de distintos ramos, como el Ministerio de Educación, Salud, Educación, Deporte, todo, para generar las condiciones de rehabilitación en todas las fases de la rehabilitación, en este plan individualizado. Entonces, eso definitivamente, el hacinamiento es un problema que automáticamente, si lo vemos como una maquinita, es mucha más la cantidad de personas que ingresan al sistema de las que salen, que ingresan por un exceso de prisión preventiva no motivada y no sancionada o restringida por los jueces, no motivada por los fiscales y no restringida por los jueces. Y por otro lado, aquellas personas que ya habiendo cumplido pena y que teniendo acceso a los regímenes distintos de privación de libertad, de cumplimiento de pena, no los tienen porque la autoridad administrativa como el SNAI no inicia el trámite, no pasa la carpeta y los jueces de garantía penitenciaria acumulan demasiado trabajo. Entonces, es para que se pueda graficar. El hacinamiento se produce por el exceso de personas que ingresan con privación de libertad y por la deficiencia de las pocas personas que salen del centro de privación de libertad. Y ahí tiene usted esta mezcla, esta amalgama de personas que están, como vemos, desde gente que está cumpliendo por temas de delitos de tránsito, contravenciones, apremios de alimentos, con personas sancionadas con narcotráfico. Todo eso es un defecto y eso hace que el Estado esté fallido en esa obligación, en esa responsabilidad que tiene, que ya la Comisión de Derechos Humanos ha venido a visitar y que refleja a las claras uno de los problemas más graves y alarmantes. El Estado ecuatoriano, el Ejecutivo, no tiene control del centro carcelario de Guayaquil. Y por eso no pudieron ingresar, porque no tiene control. ¿En qué país del mundo el Estado y el gobierno no tiene control de las cárceles y no puede garantizar la seguridad de las personas cuando es su obligación expresa? Esa es la preocupación principal que acabamos de darle a esas personas que vinieron a decirnos si se cumplen o no se cumplen las condiciones de rehabilitación y de derechos humanos, de respeto de derechos humanos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Eso es una cuestión que le va a pasar una factura muy grande a todos los ecuatorianos. Estoy de acuerdo y me quedo muy preocupado porque no es locura mía. Lo hemos conversado, para que ustedes sepan, pues José es mi amigo, nos conocemos de la universidad y de la vida profesional, y esta conversación la hemos tenido muchas veces con él y con otras personas involucradas en este universo y no vemos solución. Y sí refresca un poco que estemos gobernados por un régimen que al menos le abre las puertas a la Comisión Interamericana, a esta Comisión de Derechos Humanos que vino a visitarnos y que no le miente, le expresa la verdad. Tenemos un problema. Y qué grave que es de aceptarlo y qué vergüenza que da que en pleno estado de excepción, donde se ha decretado la intervención de la policía y la intervención de los militares y la Corte Constitucional restringió, pero igual están adentro. Ni aún así, habiendo pasado ya más de un mes, creo que vamos para cumplir el segundo mes, ni aún así se pudo garantizar el ingreso de estos delegados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sí pudieron entrar un par de periodistas que hicieron un reportaje que se difundió por redes sociales, y eso nos deja una señal muy clara. Las cárceles están en manos de los delincuentes dentro de estas se hace lo que a ellos les da la gana. Y es muy lamentable y quizás tenga relación, aunque hay que abstraerse de los afectos y desafectos para hacer este tipo de análisis, que un ex vicepresidente de la República no esté privado de su libertad en estas condiciones, por muchos delitos que haya cometido. El Estado ecuatoriano a él y a todos nos debe una explicación y nos debe una respuesta urgente. Con esta conclusión que además coincide, José, te cuento con alguna otra entrevista que tuvimos esta semana, creo que vamos a tener un par de conclusiones similares. En primer lugar, el populismo penal es un cáncer que está consumiendo a la Administración de Justicia Nacional. Y en segundo lugar, la única forma de cambiar las cosas es empezar por nosotros mismos, como abogados en el libre ejercicio, como usuarios del sistema, exigirles al Consejo de la Judicatura que reestructure física y humanamente la Administración de Justicia Penal,
exigirle a la Corte Nacional que vuelva a tomar el papel de regular las actuaciones de sus jueces, y solo entonces habrá esta uniformidad de criterios en la que podemos saber, podemos anticipar con la ley en la mano qué es lo que un juez puede hacer frente a un caso, porque no es tampoco una ciencia oculta. El derecho es una ciencia que se puede prevenir, porque son circunstancias que puedes demostrar, y la ley previene la consecuencia para estos actos. Entonces, esta inseguridad jurídica la vamos a construir todos. Los abogados, nosotros, los jueces y ustedes los usuarios. Que quede esa premisa en todos para que hagamos juntos un mejor país donde exista seguridad jurídica.